Gracias, Pepe. Muchas gracias al comité organizador. Espero que la voz me dé para esta breve intervención, porque realmente cuando empieza el frío en las aulas de la Facultad de Psicología donde doy clase, no sabemos qué hacer y terminamos fatal en los primeros días. Bueno, mi intervención conecta bastante con algunos de los aspectos que se han comentado en las sesiones anteriores. Está centrada en un producto un tanto peculiar, donde se mezclan elementos que son ajenos a los objetivos de un programa riguroso de uso de técnicas de macrodatos, de inteligencia artificial, aplicada a la gestión de datos de usuarios generados en distintos momentos de la interacción con las instituciones que les prestan los servicios de salud. Y en este caso es algo más trivial porque forma parte de una oferta casi recreativa en muchos aspectos, dirigida a usuarios finales que solicitan con mucha facilidad y fuera de la red formal de atención sanitaria estos servicios de diagnóstico genético con credibilidad dudosa en cuanto a la validez de los resultados que devuelven y sobre todo a la capacidad para darle utilidad que tenga algo de afinidad con intereses genuinamente clínicos. No obstante, marcan tendencia como producto de consumo mundial y tienen potencial para constituir un volumen de negocio extraordinario de varios cientos de millones de dólares. Ya lo son importantes, pero lo van a ser más en el futuro, en pocos años. Y la mayoría pues tienen estos fines recreativos que comento, pero algunos tienen cierta utilidad clínica y se utilizan para tener alguna noción acerca de posibles riesgos sobre mutaciones asociadas con enfermedades de aparición temprana, aunque esos datos no suelen ser interpretados dentro de un contexto de información cualificada que formaría parte de un proceso de asesoramiento genético riguroso y profesionalizado. En algunos casos, algunas compañías ofertan informes más detallados, pero que carecen de elementos necesarios para una interpretación contextualizada que, por lo general, tampoco complementa el nivel de alfabetización de los usuarios que demandan este tipo de servicios. En muchos casos, hay falsos positivos en un porcentaje demasiado alto, con el tipo de decisiones erróneas que pueden desencadenar, y tampoco hay garantías acerca de la validez y capacidad profesional de algunos de los laboratorios que ofertan estos servicios. Aparte de eso, pueden ser utilizados con distintos fines, incluso algunos positivos, como para que se amplíe, se diversifique la variedad de perfiles genéticos en ciertas bases de datos. Esto es una captura de pantalla de algo que podemos encontrar con facilidad entrando en Amazon. Veremos que en general son bastante asequibles, aunque hay algunos que proporcionan análisis pangenómicos mucho más extensos que estos de aquí, que son un tanto específicos, pero esos son mucho más caros, rozan los $2.000 aproximadamente. Sin embargo, llama la atención la variedad de informes que proporcionan y el peso que están cogiendo elementos que podemos considerar más superficiales, como aspectos relativos a información interesante para ajustar la dieta, etcétera, y combinar otros elementos que no son puramente perfiles típicos de perfiles genéticos, sino también metabólicos o del microbioma, etcétera, etcétera. Bien, en conjunto constituyen un abanico de productos bastante amplio y un potencial de negocio muy interesante que ha hecho que empresas potentes se interesen en este mercado. ¿Qué tipo de cautela despiertan este tipo de servicios y en qué sentido pueden considerarse un terreno de puesta a prueba bastante verosímil de tendencias que pueden extrapolarse a otros dominios donde puede haber oportunidades interesantes de negocio en salud? Pues, en principio, aspectos muy comunes sobre el esquema de apropiación de datos de usuarios o de la información genética obtenida, mucho más allá de las políticas de privacidad a las que los usuarios dan su consentimiento. Esas políticas de privacidad, además, no comprometen de una forma rigurosa a la compañía que
que muestra la información, sino que pueden incluso ser reconducidas para fines o servicios que no tienen nada que ver con la naturaleza de los inicialmente proporcionados. El caso del acuerdo entre 23andMe y la compañía GlaxoSmithKline da a esta segunda empresa el acceso a 5 millones de perfiles genéticos para llevar a cabo ensayos de simulación utilizables en el desarrollo de nuevos medicamentos. Puede acortar el tiempo de desarrollo de nuevos medicamentos, y aquí hay una utilidad genuina e interesante en términos de I+D aplicada al desarrollo de nuevos medicamentos. Pero el hecho de que estas empresas acopien una cantidad importante de datos las hacen interesantes para actividades de hackeo, de acceso no autorizado, como fue el caso ocurrido el incidente que tuvo la compañía MyHeritage, y expuso datos de 92 millones de usuarios. Bueno, con esto no se dice nada nuevo, porque cualquier compañía, seria o no seria, está sujeta a este tipo de eventualidades y dependerá de la robustez de su sistema de ciberseguridad, etcétera. En España no hay una legislación al respecto, pero no significa que no haya normativa de referencia bastante clara. Están vigentes los artículos de la Ley de Investigación Médica. Hay una ponencia en el Senado que está promovida por gente que tenemos aquí, donde se invitó a gente muy cualificada para plantear un marco de gestión de las ventajas que tiene la I+D con perspectiva de utilización amplia, extensiva de herramientas de Big Data en estudios genómicos orientados a infinidad de cuestiones, medicina personalizada, por supuesto, pero también a mejorar todos los procesos en los que los sistemas de servicios de salud son poco eficientes, y el campo de la medicina genómica es muy prometedor en muchos aspectos, pero permite conectar capas de información que en otros servicios quedan desconectadas y se pierde eficiencia, precisión, etcétera, sobre todo en anticipar diagnósticos y en la estrategia de prevención. Los artículos de la Ley de Investigación Biomédica son suficientes para destacar los aspectos que se consideran relevantes en un marco de gestión de riesgos, ventajas, oportunidades, pero también riesgos de este tipo de servicio, y dejan claro el valor que tiene el contexto clínico en el que el asesoramiento se lleva a cabo, en todo el proceso, que esté centrado en beneficios, inconvenientes y limitaciones de la prueba, implicaciones de los resultados, que puedan ser contextualizadas, interpretadas, esos elementos de información y las decisiones que puedan tomarse a partir de ellos, con la ayuda de personas cualificadas para esa tarea. Algunas asociaciones han expresado posiciones muy críticas y, de hecho, no están regulados como una actividad normalizada, solo que el acceso por Internet a estos servicios ha hecho que incluso en Francia o en países que han intentado adoptar medidas más restrictivas, pues sigan teniendo una alta demanda, porque al fin y al cabo los usuarios con una contraseña y acceso acceden a sus datos fuera del territorio de la Unión y directamente entran en los servidores de las compañías que proporcionan los informes, una vez que han recibido los elementos de saliva, etcétera, etcétera, para hacer los análisis. ¿Cuál es la tendencia que marca este tipo de servicios? Pues un modelo de negocio que, si ahora ya va resultando bastante barato en comparación con los precios que tenía este tipo de diagnóstico hace unos años, es muy probable que apunte al momento en que los usuarios, por cautela o por alfabetización acerca del tema de la privacidad y el mal uso que se puede hacer de sus datos, sean reacios. Eso explica que 23andMe buscara ampliar su modelo de negocio por otra vía, y es probable que se llegue a acordar un esquema de pago al consumidor para acceder a sus datos. No obstante, esto choca con aspectos básicos de la cultura europea de privacidad, y tenemos como precedente y contextualización de este esquema de cautela pues los abusos en el caso del tratamiento de la información de los usuarios, de su red de contactos, etcétera, y de sus débiles políticas de privacidad en el caso de Facebook, y no solo por el escándalo de Cambridge Analytica, que es uno más entre una cadena de irregularidades. Bueno, el hecho es que se ha consolidado entre grandes empresas que tienen capacidad de manejar datos de millones de usuarios y extraer análisis muy interesantes en términos publicitarios, etcétera, un esquema de abuso sistemático que menoscaba la privacidad de los usuarios y derechos básicos, incluso
aportando información de contactos que deberían formar parte del círculo restringido de privacidad, pero se ha pasado a empresas que tienen una relación privilegiada con con estas plataformas. El escenario plausible es que esa capacidad se siga aumentando y concentrando aún más, dando privilegios de acceso a datos de salud a muy pocas empresas, en línea con la alerta que ha expresado el ponente que me ha precedido. Y hay, además, otras estrategias que pueden complementarse con este tipo de servicios, como son las oportunidades ligadas al uso de aplicaciones de salud y de dispositivos como pulseras, etcétera, etcétera, o rastreadores de actividad, que conectan perfectamente con una línea de uso de aplicaciones y servicios que ya se ha normalizado, pero que no están precisamente caracterizadas por un diseño centrado en la privacidad, sino por un esquema de apropiación de datos de costumbres de usuarios que pueden tener mucho interés en un esquema de prestación de servicios de salud o incluso preventivo, de aseguramiento, etcétera, etcétera, que explota a muchos niveles los datos que esos usuarios suministran y, uno de los expertos en inteligencia artificial, Andrew Ng, lo explicaba con claridad. En la mayoría de las compañías tecnológicas se lanzan productos a menudo no por los ingresos, sino por el negocio asociado con los datos que recopilan. Y luego esos datos se monetizan a través de un producto diferente. Este cambio en la naturaleza de la prestación del servicio, para mí, es un aspecto fundamental en la comprensión de la tendencia en la que estamos, y incluso las guías de buenas prácticas tendrían que alertar con este esquema tan frecuente que vulnera muchos aspectos básicos en cuanto a las garantías que los consumidores y usuarios deberían tener de entrada. En los servicios de salud, el Big Data puede introducirse por múltiples vías y a partir de actores acreditados con capacidad y cualificación profesional para realizar tareas y aportaciones muy interesantes. Yo no tengo tanta cautela como se ha expresado en la primera conferencia acerca del papel de la inteligencia artificial en la mejora de infinidad de procesos en los que somos verdaderamente ineficientes. Yo me dedico a la gestión en las tareas departamentales y padezco la pérdida de tiempo, reiteración de tareas inútiles asociada a esta falta de gestión, la redundancia en trabajo, en tareas que no nos corresponden, etcétera, etcétera. Yo creo que la inteligencia artificial en muchísimos aspectos ahorraría una cantidad de tiempo enorme en infinidad de aspectos de nuestro funcionamiento cotidiano y en la salud, que es una mezcla de instituciones particularmente complejas. Los grandes hospitales son instituciones de una complejidad extraordinaria, de las más complejas que tienen las sociedades actuales. Y creo que ahí una capacidad de gestionar los datos a una escala relevante con la herramienta adecuada ahorraría muchísimos gastos innecesarios por mecanismos ineficientes y aportaría muchos elementos utilizables con finalidad de prevención. Yo creo que el esquema que centra la Ley de Investigación Biomédica en el paciente, en su autonomía y en un beneficio directo, claro, concreto, en el servicio que se presta y su asociación con los intereses del colectivo que da su consentimiento para los datos que pasan a formar parte de los análisis con Big Data, son claves, son irrenunciables, precisamente porque hay muchos actores con pocos escrúpulos que están intentando entrar en el mercado de los servicios de salud y lo hacen con las herramientas y las malas praxis que han demostrado fehacientemente en otros muchos terrenos de su actividad. No simplemente porque funcionan en entornos reguladores muy heterogéneos y aprovechan el estándar más favorable para llevar a cabo su actividad, sino porque además abusan sistemáticamente de las zonas grises de los marcos reguladores. Aparte de que se puedan dar autorizaciones de acceso por inevitables cuando hay una decisión judicial para acceder a estos datos, es que esta doble naturaleza en el uso que pueden tener la información que proporciona a los usuarios genera mucha desconfianza, por ejemplo, ante las posibilidades de la medicina genómica. Estos casos que se han comentado aquí simplemente deberían aumentar las cautelas y el esquema del proyecto Nightingale de Google debe alertarnos primero acerca de qué compañías están realmente en condiciones de explotar los datos de los usuarios, de millones de usuarios, con una finalidad clara en servicios de salud y con qué criterios suelen hacerlo y qué esquemas de rendición de cuentas tienen su algoritmo.
Bueno, este es el caso. Yo creo que los elementos que deben aportar conocimiento útil para los usuarios, mejorar su autonomía, su capacidad para tomar decisiones son fundamentales. Eso depende de una información veraz, en un contexto adecuado de prestación de servicios, no confuso, y los esquemas publicitarios lo dificultan. Y, para terminar, mucha de esta investigación con inteligencia artificial y con herramientas de Big Data devuelven resultados que no son cómodos para las instituciones. Y hay que ver en qué condiciones están las instituciones de incorporar estos resultados o recomendaciones. Si pensamos en lo que se hace en relación con los datos que conocemos, por ejemplo, sobre contaminación ambiental, vemos que incluso muchos ayuntamientos deciden no poner sensores. Y en otros casos, la información que reciben no se procesa por los cauces adecuados y en la rapidez y a escala de recursos necesarias para conseguir los objetivos y los beneficios de salud. Lo mismo puede ocurrir en otros contextos. Y, para terminar, creo que los medios amplifican con frecuencia ciertos aspectos que no son los inmediatamente útiles o verosímilmente aplicables en los servicios de salud. Hay muchos aspectos de publicidad engañosa que se camuflan, como contenido patrocinado, etcétera, en sitios realmente muy cercanos al servicio de salud. Y en otros casos, la salud pública está muy condicionada por el papel que van a tener los actores públicos o privados que intervienen en ella. La calidad de estos actores, el tiempo de confianza en la interacción con las instituciones sanitarias es clave, y lo mismo el tipo de garantías que proporcionan para gestionar la incertidumbre en un contexto adecuado para la toma de decisiones, cuando esos elementos de incertidumbre pueden acotarse. En fin, con esto yo creo que se sientan las bases para indicar que cualquier esquema de uso de Big Data en investigación referida a servicios de salud tiene que contar con profesionales cualificados, con actores que tengan un historial de decisiones correctas y justas, sujetos a rendición de cuentas y asumiendo guías de buenas prácticas, luchando activamente contra la mala praxis y las zonas grises del marco regulador y dando prioridad a las estrategias que fomentan la confianza, la credibilidad, antes que al beneficio fácil. Muchas gracias.